Bien, mis queridos, sin más que decir, por favor, les invito a buscar ahí en sus Biblias, en el libro de Filipenses. Recuerda que estamos en esta nueva serie, El gozo en la vida cristiana. Abre tu Biblia, por favor, ahí en el libro de Filipenses. Vamos a considerar en el día de hoy. La verdad que el tema hoy es la comunión de Pablo con o por los filipenses. La comunión de Pablo por los filipenses o con los filipenses. Esa estrecha cercanía que el apóstol Pablo tiene. Vamos a leer los versículos y luego vamos a comentar el texto. Mira, partiendo del versículo 3, dice el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 3, doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con qué? Con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando, dice el verso 6 todos juntos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo ¿de qué? De la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Solo el verso 9 para mirar la idea. Y esto pido en qué? En oración. Vas a observar que el apóstol Pablo tiene una estrecha comunión con el pueblo del Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos darte muchas gracias y encomendar este tiempo, Señor, en tus manos. Hazme recordar lo que has puesto en mi corazón y, Señor, que podamos ser edificados a través de esta consideración, del estudio de tu palabra. Quita toda distracción y ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Recuerdo mis primeros años de creyente. Una de las primeras cosas que me enseñaron los hermanos y que es tan importante en la vida de un discipulado es que esa nueva persona, ese nuevo creyente, se congregue fielmente en la casa del Señor. Y ellos me ilustraron, eres como una fogata de madera, y hay varios leños encendidos todos juntos, pero si tú tomas un leño y lo apartas de la hoguera, de la foguera, del fuego, ¿qué pasa con ese leño? Se apaga y comienza a humear. Y el humo siempre ¿qué? Es molesto, molesta. Y esa ilustración es para hacerme ver en aquel momento, este hermano que me estaba enseñando, lo importante del calor de la comunión, de la convivencia, de la vida cristiana. Usted sabe que esta iglesia es una familia espiritual. ¿Amén? Somos familia espiritual. Por eso es tremendamente triste y lamentable que usted venga, asista, se vaya sin saludar, sin mirar a ninguno de sus hermanos. Eso es triste y no corresponde a la ética del cristiano. Así que si usted tiene esa práctica de venir, sentarse, escuchar el sermón y inmediatamente irse, usted está con pecado de omisión. Porque la Escritura le dice que debemos saludarnos los unos a los otros, conozco lo santo, debemos ser cordiales. Ninguno de los que está acá, independientemente de lo que usted tiene, es superior o mejor que a los demás. Porque Cristo murió por usted al igual que por mí, de esa misma manera. Y usted no tiene ese derecho, aunque tenga lo que tenga, no tiene ese derecho a mirar a los hermanos así, porque somos familia espiritual y porque tenemos comunión los unos con los otros. Entonces ya sabe, hoy día antes de irse, si va a tomar el cafecito, salude a sus hermanos y comience a practicar el amor cristiano. Usted sabe que usted tiene 12 mandatos, busque una concordancia, busque en la net, la serie Los unos a los otros y lo va a encontrar en nuestro canal de YouTube. 12 aspectos prácticos de los unos a los otros, saludados, sobrellevar las cargas, exhortados, animados, servidos, etcétera, etcétera, los unos a los otros. ¿Y dónde se practica eso? Principalmente en esta convivencia. ¿Recuerdas que Hebreo cuando dice no dejando de congregarnos, sino estimularnos al amor y a las buenas obras? Ese es su deber, la preocupación.
Hace 2 semanas atrás le dije, mire a su lado, ¿quién está faltando? ¿Hay alguien que falta? ¿Recuerda que le dije eso? ¿Y cuál fue el pedido? Que le llamara. No me conteste si lo hizo o no. No me quiero llevar una decepción. Pero eso es comunión. Fuera del fuego, usted humea. Es tropiezo. Ahora, en la convivencia, en la comunión, nadie es perfecto. Mi suegro tiene un dicho que dice, yo no soy monedita de oro para caerle bien en gracia a nadie, pero somos pueblo del Señor redimidos. Es su hermano y es su hermana. Cristo murió por él, por ella, al igual que por usted, y le debe amor, respeto y también cuidado. Tenemos a muchos hermanos y hermanas mayores. A veces las hermanitas mayores o hermanos mayores son, no quiero usar gruñones, pero rima, pero a veces son esquivos, pero no deje de llamarles. Creo que hay algo muy importante, hay personas que están luchando y que necesitan comunión, compañerismo. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere enseñarnos, la comunión. Pablo va a mencionar interesantemente esta palabra en verso 5, obsérvala en verso 5, porque por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es decir, que la comunión cristiana comienza cuando usted conoce a ¿quién? A Cristo como su Salvador personal. Desde ese momento que Pablo llega a Filipo, predica la palabra, había esa cercanía espiritual. No es invención humana, no es actividad humana. La iglesia no es un club. Muchos ven la iglesia como un club y forman grupos y amigos y se van y comparten, pero es como club. Eso no es la iglesia. La iglesia es comunión espiritual, es compañerismo espiritual. Ahora, la palabra comunión, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué implica que tenemos comunión? ¿Qué significa que debemos vivir en comunión? Sencillamente la palabra comunión significa tener algo en común. ¿Qué tenemos en común? Somos hijos de Dios. Tenemos en común al mismo Padre espiritual, al no ser que usted no sea creyente. Si usted no es un creyente, usted tiene compañerismo, tiene buena relación, pero usted no tiene comunión espiritual porque no ha nacido de nuevo. La verdadera comunión se tiene solamente en los creyentes. Observa que es interesante. Pablo habla de la comunión en el Espíritu en el capítulo 1, verso 5. En el capítulo 2, versículo 1, Pablo habla de comunión del Espíritu, porque es el Espíritu que nos une en comunión. Y me llama mucho la atención, observa el capítulo 4, ve a tu Biblia el capítulo 4, versículo 15. Observa lo que dice Pablo y cómo se utiliza acá la palabra comunión. Esto es interesante, necesitas Biblia y es interesante que lo marques. Y sabéis también, verso 15, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación de qué cosa? Del Evangelio. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿qué dice? Participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros participar. Es la palabra koinonía, tener cosas en común. Ahora, en el capítulo 4, verso 15, la koinonía se mostró en algo, no solamente en el amor, en el afecto, en la espiritualidad, sino que Pablo dice, ustedes participaron conmigo, es decir, tuvieron algo en común, algo que los hermanos de Filipo tenían y que Pablo necesitaba, era una ayuda económica. ¿Y cómo Pablo tuvo comunión con ellos? Cuando Epafrodito llegó con esa ofrenda de amor, Pablo escribió esta preciosa carta. Entonces tuvieron ¿qué? Cosas en común, compartir. Leo lo que dice Warren Wiersbe. La verdadera comunión cristiana realmente es mucho más profunda que compartir café o tortita. Bueno, diría un sándwich yo. No es simplemente un trato amistoso o un tiempo placentero que pasamos con los amigos. La comunión con el pueblo de Dios es mucho más que tener su nombre en la lista de la iglesia o estar presente en una reunión, porque es posible, escúchame bien, estar cerca de la gente físicamente y a la vez estar separados por kilómetros espiritualmente. Ahora, ¿qué hace el Evangelio? Derriba barreras, derriba situaciones que son difíciles. A veces Dios en su soberanía pone a personas del mismo país, de colores políticos completamente diferentes,
sentados uno al lado del otro, adorando al mismo Dios. ¿Cómo es posible? Solamente es la gracia del Señor. La comunión es algo que necesitamos todos nosotros profundamente, a no ser que usted tenga un perfil de un ermitaño, que cree que es autosuficiente y que no necesita de nadie más. Hay personas así. Hay personas que les gusta trabajar solo, hay personas que les gusta hablar a veces solo, pero por lo general no es así. La comunión es algo que necesitamos profundamente. La comunión ha de ser una gran prioridad en su vida como creyente. Si no lo sabía, ahora lo sabe. Y si usted lleva 30 años de creyente, lleva 30 años pecando. Pero su prioridad en su vida es buscar tener comunión con el pueblo del Señor. Si no somos capaces de desarrollar comunión, no seremos capaces, escúcheme bien, de servir a Dios. ¿Lo tiene? Si usted no es capaz de tener comunión con el pueblo de Dios, ojo, no me refiero a que se siente a hablar con sus amigos. De hecho, he observado las 3 últimas comidas que tenemos. ¿Sabe qué le puedo decir? ¿Dónde se sienta cada uno de ustedes? ¿Y con quién se sentó? Con los mismos. Eso no puede ser. El almuerzo de compañerismo es tener ese compañerismo cristiano. Que usted logre tener comunión y hablar con otras personas que no habló nunca. De hecho, he observado a unas personas que siempre se sientan solos y que nadie más se sienta con ellos a comer. Eso es triste. Y son también familia del Señor. Si somos capaces de desarrollar comunión, si no somos capaces de desarrollar comunión, no seremos capaces de servir a Dios. Por lo tanto, lo que usted practica es una religión de apariencia, pero no hay verdadera espiritualidad. La comunión verdadera, escúcheme bien, se refleja en nuestro andar en primer lugar con Dios y en segundo lugar en mi andar con el pueblo del Señor. Ya vamos a mirar primero de Juan capítulo 1, versos 6 y 7. Ahora, ¿Pablo está presente en la iglesia de Filipo? No, están a cientos de kilómetros de distancia. Pablo está privado de su libertad. Pero a pesar de que Pablo está en Roma y los hermanos están en Filipo, en Macedonia, en el sector de Macedonia, a pesar de la distancia, igual tienen que comunión. Y qué lindo que es la comunión. Dios me permitió y me dio la gracia del Señor, gracias al apoyo y generosidad del pueblo del Señor, pude visitar mi país y estar 3 semanitas con mi madre. Y una de las cosas lindas que pude hacer fue reunirme a tomar una once que le llaman los chilenos, con gente que no había visto hace 30 años. 30 años han pasado. Hijos, nietos, por mi caso, nietos, hijos, pero parece que no nos hubiésemos visto solamente ayer. Fue tan lindo compartir con los jóvenes con los cuales conocí al Señor en mi temprana edad, a mis 15 años de edad que me convertí. Y volver a reunirme, ninguno de nosotros era joven, pero nos sentimos y mirábamos atrás y recordábamos anécdotas, tiempo y ver que caminan en el Señor. ¡Qué gozo y alegría! Luego me reuní con otro grupo que nos habíamos reunido desde que yo me vine a casa, 23 años que no nos veíamos. Fue un tiempo de tener compañerismo y tener comunión. Y que la distancia no es ¿qué cosa? Un impedimento. Si hay verdadero amor genuino. ¿Usted conoce a sus padres espirituales, a quienes los llevaron a Cristo? ¿Los recuerda? ¿Están presentes todavía? ¿Son vivos? Uno me dice, sí, pastor, todavía no se mueren. No, no me refiero de mí. Se refiere ¿tiene ese contacto, esa amistad todavía? ¿Le llama de vez en cuando? Esa es parte importante en la vida cristiana. Quiero que observes cómo Warren Wiersbe lo presenta. Pablo dice que Pablo tiene esta comunión cercana con sus hermanos de Filipos y se ve en 3 aspectos que son interesantes. En primer lugar, en verso 3, Pablo tiene esa comunión porque siempre dice, me acuerdo de vosotros. Siempre están presentes. Pablo les tiene en sus recuerdos. Constantemente Pablo se... Ahora, la inteligencia y la capacidad de Pablo es increíble. ¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuánta gente él no conoció? Y si tú miras algunas cartas, Colosenses, que vienen a mi mente, Romanos, los últimos capítulos, Pablo da listas de nombres. ¿Cómo se acuerda Pablo de todos ellos? Comunión, porque continuamente los tenía. ¿En dónde?
me los recuerdo, los tiene en su recuerdo, en su mente. Verso 7, observa, os tengo ¿en dónde? En el corazón. No todos los que tengo en mi mente, los tengo ¿qué? En el corazón. Posiblemente los que tenemos en el corazón son siempre ¿quiénes? El grupo más cercano. No está malo. Jesús tuvo un grupo íntimo. Siempre habrá gente mucho más afines con nosotros que otro. Lo malo es que usted se ponga celoso o celosa de que por qué tiene amigos ellos y yo no soy amigo. Eso ya sentimientos que son malos, que no son buenos. Pero Pablo dice, os tengo en el corazón. Pablo les tiene en su corazón y finalmente en verso 9, y esto pido en oración. ¿Dónde los tiene? En su mente, los tiene en su corazón y también los tiene ¿qué? En sus oraciones. Ahora, a no todos los que yo los tengo en mis oraciones, los tengo continuamente en mi mente. Pero los que yo tengo en mi corazón, siempre los voy a tener también en quién? En mis oraciones. ¿O usted se olvida de orar por sus hijos? ¿Pasa un día y deja de orar por ellos? No. ¿Por qué ora por ellos? Porque los tiene siempre ¿dónde? En su corazón. Hoy vamos a observar dos de estas tres declaraciones. Quiero dejar el estudio sobre cómo Pablo oraba por el pueblo del Señor para el siguiente estudio. Entre paréntesis, solo una pregunta. ¿Usted alguna vez ha estudiado las oraciones de Pablo? ¿No? Sería bueno estudiarlas y orar como oraba el apóstol Pablo por el pueblo del Señor. Veamos en primer lugar el primer punto. Les tengo presente en mis pensamientos, y cuando Pablo recuerda a sus hermanos en su pensamiento, siempre le viene ¿qué cosa? Alegría. Ahora, no todos los hermanos que recordamos o que vienen a nuestra mente producen ¿qué? Alegría. Hay algunos hermanos que lamentablemente por acciones, cuando los recordamos, movemos la cabeza y nos producen ¿qué? Tristeza. No seas tú esa persona que cuando ya no estés con nosotros, digamos, menos mal que se fue. Porque es triste, porque somos familia del Señor. Pablo está en la cárcel, esperando su sentencia. Es posible que el veredicto sea en su contra y él pierda su vida. ¿Pablo está preocupado de morir? En el capítulo 1, si ya lo leyeron en el capítulo 1, Pablo dice, si yo me muero, ¿qué es? Ganancia. Pero casi todos nosotros cuando nos está pasando algo, ¿en quién pensamos? En nosotros y en la solución de nuestros problemas. Y reaccionamos así, reaccionamos carnalmente. Reaccionamos como que me están apuntando y atacando y lo tomamos personal. Y no es personal. Debe aprender a tener humildad. Va a ser todo el tenor del capítulo 2. Y desde ya les digo, humildad. No es pobrecito, no tengo, no puedo. Humildad significa mantente lejos de tus pensamientos. Piensa en otros primero. Está la pizza ahí. ¿Cuál pieza voy a recogerme siempre? Yo lo veo en las comidas, a veces nos estamos repartiendo cosas antes de servir a todos los demás. Eso no es humildad. Eso es egoísmo. Usted debe ser una persona humilde. Piense en lo demás. Si no tiene para llevarse un pedazo de piso, empanada, no se la lleve. No se va a morir de hambre. Pero no caiga como persona egoísta. Piense en quién. En los demás. Cuando se presenta algo, muérdase primero la lengua. Sea una persona que humilde, aprenda a escuchar. Pablo nos enseña esto. En verso 21, ¿por qué Pablo puede pensar así? Verso 21, ¿por qué? Porque Pablo dice, para mí el vivir, ¿quién es? Es Cristo y el morir es ganar. ¿Usted puede decir eso, para mí el vivir es Cristo? ¿Amén? No mienta. No mienta. Porque a veces para mí el vivir es mi trabajo, mi negocio, mis planes, mis hijos, mi estudio, mi educación, cualquier otra cosa, menos quién, Cristo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, ¿para mí el vivir es Cristo? Debiera ser, amén, debiera ser. Usted debiera decir amén. Cuando usted dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, puede entonces repetir Filipenses 4:13. ¿Todo lo puedo? En Cristo que me fortalece. Pero si usted no quiere vivir para Cristo, no me cite todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahora, ¿por qué Pablo tiene esta mentalidad? ¿Por qué Pablo puede desprenderse de sus motivaciones egoístas y pensar en los demás? ¿Por qué?
Porque Pablo entiende la gracia del Señor. Pablo entiende qué sería de mí si no me hubieses alcanzado. ¿Dónde estaría hoy? Pablo, en vez de estar pensando en sí mismo, en sus circunstancias, piensa en otros y al hacerlo, ¿sabes con qué lo hace? Con gozo. Recuerda a sus hermanos. Y mira, ¿cómo expresa Pablo su gozo? En primer lugar, Pablo recuerda el comienzo milagroso de la iglesia. Pablo, cuando piensa en los hermanos de Filipo, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué recordaría Pablo? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes, los primeros que se convirtieron? ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdas? ¿Quién fue la persona que se convirtió cuando llegó Pablo a Filipo? Primero, él tuvo contacto con una mujer vendedora de púrpura, una mujer comerciante con un corazón dispuesto, Lidia, una mujer de dinero que abrió la puerta de su casa y que la iglesia comenzó a reunirse en ese lugar. Y es posible que después de 10 años se sigan reuniendo en la casa de Lidia. ¿Sabe por qué? Porque no fue hasta el año 300, en el año 314 o 312, cuando Constantino declara que el cristianismo es religión oficial, solamente ahí las iglesias tenían derecho a tener un templo. Se lo concedió. ¿Sabes tú que hasta el 300, siglo IV, cuando un creyente moría no tenían dónde enterrarlo? Eso ocurrió en nuestros países. En nuestros países cuando se pusieron los cementerios católicos, los que no eran católicos no tenían dónde enterrar los restos de sus muertos. Por eso se inventaron los cementerios generales. Y ahí viene, generales porque cualquiera entra ahí. Pero a este cementerio solo los que tienen esta religión. Y eso le ocurrió a los creyentes del primer siglo. No tenían dónde reunirse y no tenían derecho a enterrar sus muertos en lugares como cementerios. Desde el siglo III se les concede a la iglesia, bajo decreto romano, tener terrenos para construir sus iglesias. Pero con eso vino otra cosa. Se casó la iglesia con el Estado y el Estado comenzó a determinar qué es lo que debía o no debía hacer la iglesia. Hubo un mal compromiso. Pero hasta antes de ese tiempo, ¿dónde se reunían los creyentes? En forma clandestina. ¿Usted leyó alguna vez la historia de la iglesia subterránea en Rusia? Voy a decirle algo interesante. Hoy en día, Libia, los países árabes, hay un avivamiento impresionante. Las iglesias están creciendo. Las iglesias están siendo numerosas, a pesar de toda la persecución. Pero en países como los nuestros, cristianos, las iglesias están ¿qué? Disminuyendo. Algo no está funcionando o estamos haciendo bien el trabajo en el mundo exterior. ¿Quién estaba presente entonces? Porque Pablo les recuerda que el comienzo milagroso de la iglesia, cómo Dios obró, a quienes fueron alcanzados, quienes fueron alcanzados por la gracia del Señor. Vemos también cuando el Señor va a liberar a esta muchachita de ese espíritu pitonizo. Ya a Pablo no le molestó que esta mujer son varones de Dios y anuncia el evangelio. Fíjate que Satanás está diciendo cosas verdaderas, pero no era ¿qué? De Dios, y Pablo reacciona. Es muy posible que a veces no te des cuenta que estás escuchando una predicación y una enseñanza y no tengas la capacidad de discernir que te están enseñando mal. Te están enseñando mal, porque yo no entiendo cómo es posible que en iglesias evangélicas los pastores echen fuera espíritus demoníacos metiendo su mano entre medio de las piernas de una mujer para echarle fuera a los demonios. Y que hay un gran avivamiento. Yo no entiendo eso. No entiendo a la gente que pervertido el predicador, pero y toda la congregación que acepta. Y se habla de Biblia. Queridos, más del 75% de la gente que se reúne en una iglesia no escucha la palabra de Dios y salen contentos. ¿Qué está pasando? El engaño es grande y atribuimos a obras y nos gustan los milagros y que nos cuenten cositas y la música que nos emocione, pero ¿qué cambia el alma? ¿Qué transforma el alma? La palabra de Dios. ¿Recuerdas cómo Dios obró milagrosamente al liberar a Pablo de la cárcel? Ese terremoto que hubo, las cárceles se abrieron y los presos, usted sabe, un ladrón que le abre la puerta, ¿qué hace? Escapa. Y ellos corrieron, en vez de afuera, más adentro.
donde estaba Pablo, comienzo milagroso. Dios obró en una forma increíble. ¿Por qué? Y Pablo recuerda ese comienzo milagroso, comienza a sus hermanos, a esa iglesia y trae a su corazón gozo y alegría. Les decía, me reuní con personas después que no había visto por más de 30 años. Y qué gozo, alegría fue darle un abrazo, saludarle, oír de cómo estaban ellos. Y eso me hizo pensar en Proverbios capítulo 18, verso 24. Mira Proverbios capítulo 18. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. 17:17 dice la misma verdad. Amigo hay más unido que un hermano, porque a veces los amigos son mucho más cercanos que un hermano, pero hay que saber tener amistad. Yo admiro, ¿sabe qué? Y una de mis oraciones que le pido al Señor, que cuando llegue a mi tercera edad, que ya estoy al límite, pueda ver, yo veo algunos ancianos acá, tercera edad, que salen juntos, que van a comer, que se reúnen, o que juegan bocha o bowling o cualquier cosa, que lo hacen juntos. Pero yo veo muchos creyentes solos, que lo único que tienen, vienen acá a la iglesia porque no tienen a quién ver, a nadie más, durante toda la semana. No llegue a esa etapa en su vida solo o sola. Pero el que quiere amigos, ha de mostrarse amigo. El problema es que a veces tenemos la vara muy alta para los que queremos que sean los amigos. A los amigos se aceptan como son. Pero si yo vivo queriendo cambiarlos, mejor no los tenga. No tenga amigos. Pero el verdadero amigo va a estar con usted ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando usted los invita a comer y tiene platita. ¿No es así? No, el verdadero amigo va a estar con usted en todo tiempo, porque va a ser más cercano que un hermano. Pablo da gracias al Señor, porque tiene esa comunión, más que amistad, porque ahí hay más que amistad, ahí hay comunión verdadera. Observa que Pablo recuerda la comunión manifestada con sus hermanos, observa cómo lo recuerda Pablo. Dice Pablo, al recordar esa, no simplemente recuerda el comienzo milagroso, cómo Dios obró, sino que también recuerda la comunión no solo del pasado, sino manifestada en el presente. Observa cómo Pablo comienza. Verso 5, verso 4. Siempre, dice Pablo, mira, en el presente, siempre en todas mis oraciones, rogando. Para Pablo el recordar a estos hermanos era motivo de dar gracias y de elevar a Dios, ¿qué cosa? Una oración. Nota la expresión siempre, siempre. Solo 3 o 4 de ustedes contestan los mensajes que envío a través de las redes sociales. Pero siempre les estoy haciendo un recordatorio. Presta atención al boletín de oración, al devocional, porque ahí tú tienes los nombres de los hermanos. Y es un privilegio y es un deber. ¿Qué cosa? Orar por ellos. Es un deber que usted tenga su devocional diario. Si usted no lo tiene, usted es un mal creyente. Porque el creyente creciente meditará en la ley de Jehová ¿cuándo? De día y de noche. Lo que nosotros damos es una guía y en esa guía usted tiene nombres. A veces cuando usted se enferma, tiene una necesidad de un familiar, nos pide oración. Ok, 2 vías. Ore también por el otro. Ore también por el otro. Y no solamente cuando usted tenga una necesidad, inclúyanme en la oración, oremos unos por otros. Y Pablo dice, siempre en todas mis ¿qué? Oraciones rogando. Ahora, líderes. Todos los hermanos que ejercen un liderazgo dentro de la iglesia tienen la obligación de orar por el pueblo del Señor. ¿Qué dijo Samuel? Lejos esté de mí que peque yo, dejando de rogar por vosotros. El Señor Jesucristo es ejemplo de oración antes de comenzar su ministerio, antes de llamar a los discípulos, antes de morir en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Dedicó largas horas en oración. Y a veces los ministerios no funcionan porque a lo que menos le dedicamos tiempo es a orar. Y no me refiero, ore porque se desveló y no pudo seguir orando. Porque, bueno, me desperté y no tengo más que hacer. Entonces oro. No, orar es intencional.
con propósito, en forma específica. Siempre en todas mis oraciones rogando ¿con qué? Con gozo por todos vosotros. Pablo, y es la primera de una serie de veces que Pablo va a mencionar la palabra ¿qué? Gozo. ¿Qué es el gozo? Es el contentamiento, es la dependencia, la confianza que tenemos en Dios, que es independiente a lo que esté a nuestro alrededor. De hecho, Santiago nos dice que ¿cuándo debemos tener gozo? Sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halláis en diversas pruebas. No es fácil eso. Ahora, ¿por qué con gozo por todos vosotros? ¿Por qué ese gozo? Familia de Dios, pueblo de Dios. Al sur de mi país hay creyentes que tardan 3 horas en llegar a la iglesia a congregarse el día domingo. Y si el culto fuese como el culto nuestro, me dicen varios, pastor, predique menos tiempo. Y termina el culto y parece que están desesperados, que tienen que ir a pagar algo porque salen corriendo. Estos hermanos se morirían de tristeza. Tardan 3 horas, a veces tienen que caminar, un bus, cruzar con un bote, y ellos no esperan menos de 3 horas de culto. Imagínense 3 horas de culto, nos morimos todos. Es que somos muy pragmáticos hoy y hemos perdido la comunión con el pueblo del Señor. Recuerdo cuando me vine acá a Australia. Venía con mis 4 hijos pequeños. Entramos a una iglesia donde la gran mayoría de ellos nos conocía, de años, o a mi esposa le conocían más. Y ahí estábamos en el pasillo, los 6. La gente medio daba la mano y se iba. Carente de comunión, de empatía, de cuidado. ¿Usted sabe, se da cuenta cuando viene alguien nuevo a la iglesia? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me diga que lo saludo y yo lo observo. No lo saluda. Esfuércese por hacer eso. Aprenda a tener gozo. Mira el verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Esta comunión comenzó ¿por quién? Porque Cristo los alcanzó con su Evangelio. Mira en 1 de Juan capítulo 1. 1 de Juan capítulo 1, vamos a mirar el verso 6. Mira lo que dice el escritor. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos. ¿Qué es andar en tinieblas? Normalmente en tinieblas significa a la ausencia de la luz de la verdad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, porque Él camina a la luz de su verdad. Andar en tinieblas significa un creyente que anda en desobediencia a la palabra de Dios. Eso es andar en tinieblas en el contexto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, no estamos cumpliendo la palabra de Dios y aparentamos tener comunión. ¿Qué nos dice Santiago, Juan? ¿Qué somos? Mentirosos. Ahí lo dice, no lo inventé yo. Mentiroso. Mentimos y agrega. Y no practicamos la verdad porque estamos en desobediencia. Pero, nexo de contraste, si andamos en luz, en obediencia, en comunión con Dios, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado, comunión con Dios. Ahora, quien tiene comunión con Dios, siempre tendrá comunión ¿con quién? Con los hijos de Dios. Entonces, si usted no tiene comunión con los hijos de Dios, viene de cajón que usted no tiene una buena vida de oración, no tiene una vida espiritual. Y lo que usted tiene es religión. ¿Lo tiene? Eso es lo que dice Juan. Nuestra actividad debemos contribuir en la oración y el amor mutuo y fraternal. Es interesante, Pablo dice, les recuerdo en la comunión manifiesta con sus hermanos. Observa conmigo, Pablo les recuerda el crecimiento constante en la obra del Señor. Mira el verso 6, que Pablo recuerda ahora. No solamente el comienzo milagroso, no solamente la comunión presente, sino que también Pablo recuerda el crecimiento constante, obrado ¿por quién? Por el Señor. Versículo que conocemos, verso 6. ¿Qué dice? Todos juntos. Estando persuadido de esto. ¿Qué más? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo, estando persuadido de esto. Pablo tiene una firme convicción. Porque ¿en quién confía Pablo? ¿En quién está puesta su convicción? En Dios. Porque sabe que es Dios la única persona que puede producir cambios en las personas. En una aplicación muy práctica, yo quiero que mi esposa cambie. ¿Le voy a cambiar alguna vez? No. ¿En quién debo confiar? En Dios que cambia. Esa es la convicción de Pablo. Estando que convencido. MacArthur dice lo siguiente: la confianza de Pablo era mucho más que una esperanza humana. Era la absoluta confianza, fruto de conocer y creer en las promesas de Dios. Si usted no cree en las promesas de Dios, jamás van a ocurrir las cosas. Debe haber fe, la fe que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero está basada en una promesa, no en un ideal. A veces nosotros decimos, vamos a glorificar a Dios, y nuestro glorificar es un ideal. Si yo quiero sanarme para que Dios sea ¿qué? Glorificado. ¿Y si no me sano, no es glorificado? Dígame. Tiene que serlo. Si coméis o bebéis, es que pensamos a veces mal. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto. ¿De qué está persuadido Pablo? Él conoce a su Dios y sabe cómo Dios obra. Que el que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra. Y aquí hay algo interesante. ¿Quién es el que comienza en la vida de una persona? El cambio. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios nos ha alcanzado. ¿Sabes tú que esta palabra, comenzó, este verbo que se utiliza acá, solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento? Y la siguiente vez que aparece es en Gálatas capítulo 3, verso 3, donde Pablo dice a los de Galacia, tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu vais a acabar ¿qué? En la carne. Y en ambos casos está haciendo referencia al comienzo de la vida cristiana. ¿Qué significa eso? Que usted es salvo por un acto de la gracia y de la soberanía de Dios. Tal vez sería bueno leer Efesios capítulo 1, verso 4. No sé si lo tengo en pantalla, pero míralo conmigo. Retrocede en tu libro, en tu Biblia, Efesios capítulo 1, verso 4. ¿Qué dice el verso 4? 1, 4. Voy a leer el verso 3 para entender la idea. Efesios capítulo 1, verso 3. Mira cómo comienza Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito es te elogiamos. Elogios, reconocimientos. Te elogiamos, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te has fijado que siempre le pedimos, Señor, bendíceme? O dame más amor, dame más fe, dame más paciencia. ¿Qué dice este texto? Ya lo tienes. Usted debe andar por fe, vivir por fe, hacer la realidad en su vida. Bendición, que toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Y por qué las tiene? Porque usted está en ¿quién? En Cristo. Ahora, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios me eligió. Amén. Amén. ¿Sabes que este asunto de la elección destierra y derroca, hace deponer el orgullo humano? Porque no fui yo el que le buscó. No fui yo el que hizo algo. Y esto es algo que debe estar y está presente en todas las cartas. ¿Recuerda el versículo que les leían en el saludo pastoral? Soy lo que soy por la gracia de Dios. Es decir, usted debe entrar acá y saber que no es digno de reunirse en este lugar. Y que si está acá es porque Dios tuvo de usted gracia y misericordia. El que comenzó en vosotros, ¿qué cosa? La buena obra. ¿Qué buena obra? La salvación. Él me alcanzó por su gracia. Él me cuida con su gracia. Y Él me conducirá al final solamente por su gracia. Me parece triste a veces oigo a personas que viven de las glorias pasadas, ¿ve? Que se durmieron en los laureles y en el pasado, en su juventud, tempranamente en su vida, hicieron cosas para el Señor y dicen con mucho orgullo, yo hice esto, predicaba, hacía discipulado, bla, bla, bla. Y hoy, el día de hoy, no dan ni fruto. ¿Qué pasó? Si la obra del Señor no es solamente del pasado, es también de quién?
del presente. Observa cómo lo presenta Pedro en su segunda carta en el capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro en el capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas, ¿qué cosas? Que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que usted tiene es por la gracia del Señor. Estaba litigando a algunos hermanos de Corinto y algunos se creían superiores a otros. Yo tengo este don y tú no lo tienes. Y así, tú no lo tienes. Casi como los niños burlescos. Y Pablo le dice, ¿por qué tienes esa actitud? ¿Por qué tú te crees algo? Si todo lo que tú tienes, ¿qué? Lo recibiste. Si Dios te dio a ti buena educación y a otro de sus hermanos, Dios no le permitió porque perdió a sus padres desde su niñez y no pudo terminar su escolaridad porque tenía que trabajar. Pero tú vienes de cuna y tuviste buena educación. ¿Tienes derecho a menospreciar a ese hermano, a esa hermana? No tienes ningún derecho. Por eso Pablo en el capítulo 2 te va a decir, considera a los demás superiores a ti mismo. Un chileno diría, ¿cómo voy a considerar superior a este roto? Comunión, comunión. El que comenzó en vosotros la buena obra. Dios está trabajando en la vida de él. Tal vez está a kilómetros de distancia en su madurez espiritual, pero merece el mismo respeto que se lo das a otras personas. ¿Y por qué a veces tratamos a otras personas diferentes que a nosotros? Es mi carne. Te pongo el ejemplo. Usted en su hogar puede ser muy prepotente. Hombres muy groseros, muy autoritarios, muy mandones. ¿Tiene usted esa misma actitud cuando lo para un policía en la calle? ¿Ah? ¿Tiene esa misma prepotencia? ¿Lo trata igual? No. ¿Por qué? Porque está mirando que ese tiene autoridad. Pero la persona que vive con usted está bajo sus pies. Qué horrible. Qué horrible. Porque ante la sombra de la cruz, ¿hay algunos más altos que otros? Somos todos iguales. Eso es respeto, es comunión. Eso es lo que Pablo quiere que entienda. Que aprendamos a tener comunión. Y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo su entorno, su legado, su legajio, todo lo que vivió, toda su escuela, todo lo que trae atrás, es un acto de la gracia. Dios tuvo gracia con usted. Ahora, eso sirve para algo. Todo lo que yo tengo, toda mi escuela, todo lo que he aprendido, sirve para algo. No solo para ti, no solo para mi provecho. Ese algo que tú traes debe ser usado para la comunión y la gloria del Señor. Si no, algo está mal en su vida. Y corríjalo ahora. Mira el capítulo 2, verso 13 de Filipenses. 2:13. Porque es Dios el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Pablo dice? El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Qué dice? Volviendo a Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la va a qué? Perfeccionar. La va a ir mejorando. Somos transformados ¿qué? De gloria en gloria. Querido, ¿usted es más maduro que antes? ¿Es más espiritual que antes? ¿O sigue siendo el mismo? Por eso Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. El conocimiento, dominio propio. El dominio propio, paciencia. La paciencia, piedad. Si estas cosas están en vosotros, no nos van a dejar ser inútiles y sin frutos. Pero hay creyentes que viven solamente con la fe desde el principio. Y el trabajo en la vida cristiana. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe cuál es el día de Jesucristo? Cuando le veamos a Él cara a cara. Cuando seamos semejantes a Él. Cuando escuchemos su llamado o la trompeta final. Me gusta ese himno. No me gusta el ritmo de ese himno, pero me gusta la letra de ese himno. ¿Cuál es? Yo solo espero ese día, cuando Cristo volverá. ¿Lo conoce?
No me gusta la melodía porque me parece una melodía de los bolitos. Yo solo espero ese día. No me gusta la melodía, pero me gusta el contenido, porque eso es lo que esperamos cuando le veamos, ¿qué? Cara a cara. Termino, ya se me fue el tiempo. Mira el segundo lugar. Les tengo presentes, no simplemente los tiene presentes Pablo ahí en sus recuerdos, en sus pensamientos, y cuando los recuerda se alegra de ellos, sino que también les tengo presentes en mi persona con gran amor. Mira el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en dónde? En mi corazón. Es decir, no solamente lo tiene en su mente, en sus recuerdos, sino que ahora Pablo dice, yo llevo al pueblo del Señor ¿dónde? En mi corazón. Ahora, en el pecho, en el corazón, es un punto importante. El sumo sacerdote, una vez al año se presentaba en el lugar santísimo. ¿Recuerdas? Con un sacrificio. Y él vestía una toga, una vestimenta especial. Y sobre su pecho, ¿qué llevaba? O el pectoral, que era una pechera. En ese pectoral había 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. ¿Con qué finalidad? Que cuando él entraba del lugar santo al lugar santísimo, representaba a quién? A las 12 tribus en oración. Ojalá que aprendamos a tener a nuestros hermanos presentes, no solamente en nuestra mente, en nuestras actividades sociales, sino que también los aprendamos a tener en dónde? En nuestro corazón. Y orar por cada uno de ellos. Es posible tener a personas en nuestros recuerdos, pero no tenerles presente en nuestra oración. Por eso que Pablo les va a decir, yo les amo con ese entrañable amor, dirá el capítulo 1, verso 8, porque Dios me es testigo de cómo que os amo a todos vosotros con el entrañable ¿qué? Amor de Jesucristo. Les amo, les amo. Pero Pedro va a agregar, Juan va a agregar, que no sea de palabras, sino de hechos y en verdad. Termino con esto y la próxima semana ampliamos este punto. En el Nuevo Testamento, con respecto al amor, yo puedo resumirlo en 3 palabras que debemos cumplir. 3 palabras. En primer lugar, el amor es un mandato. Cuando es un mandato, no tenemos ¿qué? Opción. Usted conoce Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. El amarse el uno al otro no es nuevo. El Antiguo Testamento lo enseña, pero hay una dimensión interesante. Como yo os he amado. Porque ahora el Espíritu Santo, viniendo a nosotros, nos capacita para poder amar. ¿Amar a quién? Aquel que no merece ser amado. Aquel que me menospreció, me ofendió, me dañó. Y si hoy usted tiene ese amor de Cristo en su vida, que es un mandato, terminado el culto, arregle sus cosas. O déle ese abrazo o ese saludo a quien no ha saludado antes, porque tal vez usted tiene un prejuicio. En mi juventud llegué a Argentina a estudiar y tenía un muchacho, me cayó mal desde que llegó. Cuando comenzó a hablar, venía de Perú y él dijo, yo quiero dar gracias a Dios porque me costó tanto y junté millones de intis para poder llegar. Ay, a mí ya me cayó mal millonario. Bueno, que no sabía yo es que el inti no valía mucho. Entonces, claro, era una gran cantidad. Ahora, cada vez que había que hablar, se paraba este muchacho a hablar, muy acampeonado, así con pecho, así era. Jugábamos al soccer, a la pelota. Y yo lo único que deseaba era que estuviera en el otro equipo, porque quería patearlo, no sé por qué. Perdóname, Señor, te confieso, perdóname. Ese era mi sentimiento. Me había caído mal. Las lecciones de la vida. Nos tocó estar juntos en ministerio. Después de que por 2 años no nos hablamos. Yo no la veo porque no lo cruzaba, no lo podía cruzar.
Y a mi tercer año nos tocó hacer ministerio juntos. Y yo estaba ahí con un problema, me había salido una especie de hongo entre medio de mi dedo pequeño. ¿Y sabes qué? Vino este muchacho y me dice, Andrés, no te preocupes, te tengo la solución. Parecía vendedor, sí. Yo creo que eso era lo que me caía mal. Y va, trae algo, una pomada. Saca la crema de esa pomada con su dedo. Metió su dedo entre medio de mi dedo. Y me quebró el orgullo. ¿Cómo era posible que yo por prejuicio lo haya rotulado y esos 2 últimos años fuimos uña y carne? Se nos ocurría hacer algo, fue impresionante. Me decía, Andrés, ¿qué podemos hacer para evangelizar? Hasta que te estás dando un ataque, yo te recojo y les predico el evangelio. Y él iba y se tiraba como que un día se lo llevó a la policía por hacer locura así. Tenemos amistad hasta el día de hoy, porque eso es comunión. Cuando deponemos, ¿qué cosa? Nuestro orgullo, nuestras distancias. A veces los orgullos son nacionalistas. Son nacionalistas. No me gusta tal cultura, no me gustan los chilenos. Casi siempre no le gustan a los chilenos. Somos pesados. Por cultura somos pesados. Pero en el cristianismo, ¿qué? No hay judío ni griego. Pablo da gracias a Dios porque tiene comunión con el pueblo del Señor. Amén. Inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, porque hoy hemos considerado algunas verdades muy prácticas, Señor, para nuestras vidas. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva libremente. Si hoy hay algo que tenemos que solucionar, que perdonar, que arreglar, que tal vez pedir perdón, disculparnos, Señor, que sea un buen momento, Señor. Y que podamos manifestarlo ahora que tomamos un cafecito. Esa comunión y ese compañerismo que debemos tener, Señor, para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.